Los reyes cristianos necesitaban que las tierras que iban conquistando fueran ocupadas por personas que las trabajasen y que las defendiesen. Esta ocupación se conoce con el nombre de repoblación. Muchos campesinos judíos y mudéjares permanecieron en sus tierras cuando éstas fueron conquistadas por los reyes cristianos. Además de con ellos, las nuevas tierras se repoblaron con cristianos que venían del norte y con mozárabes que habían huido de Al-Ándalus. Es decir, la repoblación consistió en que en los territorios que estaban conquistando los reyes cristianos empezaron a convivir personas de distintas religiones, cristianos, musulmanes y judíos. Cuando estos territorios eran muy grandes, los reyes concedieron estas tierras a los principales nobles o a algunos monasterios, que se convirtieron así en grandes propietarios. Estos extensos territorios eran los señoríos. En estas dos imágenes os muestro una ciudad medieval musulmana y una ciudad medieval cristiana. En el caso de la ciudad medieval cristiana, de acuerdo, aunque en la Edad Media la mayor parte de la población era campesina y vivía en aldeas, en el siglo XIII, gracias al auge del comercio, las ciudades crecieron. Si os fijáis, estas ciudades medievales estaban rodeadas de murallas y tenían puertas que se cerraban de noche. Los edificios más importantes eran la catedral, el ayuntamiento y los palacios de los nobles. Había un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes. Allí tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad. Además, la ciudad se dividía en barrios o burgos, y sus habitantes eran los burgueses. La mayoría eran artesanos y mercaderes que se dedicaban al comercio. Durante los siglos X, XI y XII se desarrolló un estilo artístico llamado románico. En aquella época se construyeron iglesias, monasterios y catedrales de paredes gruesas y pocas ventanas, por lo que el interior era muy oscuro. Las fachadas, puertas y columnas se decoraban con esculturas. Los muros se adornaban con pinturas, que solían representar temas religiosos y transmitían enseñanzas de la Biblia. Esto era muy útil porque en la Edad Media muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, cuando iban a estas iglesias, al ver los dibujos que estaban representados, aprendían. Como ya os habréis dado cuenta, la Edad Media fue un periodo larguísimo en la historia. Si os fijáis, duró siglos. Por ello, durante la Edad Media, además del arte románico, también tenemos el arte gótico. Durante los siglos XIII y XIV se construyeron edificios de un nuevo estilo, que es este, el gótico. Las catedrales y las iglesias góticas eran mucho más luminosas que las románicas. Estas catedrales tenían rosetones, que es lo que se ha marcado con un círculo, además de ventanas con vidrieras de colores, que iluminaban el interior de los templos. Gracias a las nuevas técnicas arquitectónicas, las iglesias eran más altas y parecía que sus torres puntiagudas tocaban el cielo. Tenéis que pensar que desde las catedrales románicas hasta las góticas, todos los artesanos y gente que construía estas catedrales iba innovando, iban encontrando nuevas técnicas y entonces por eso parece que las góticas son mucho más altas y que tienen avances que las románicas cuando las construyeron todavía no los conocían. El reto de esta semana consiste en que busquéis imágenes de catedrales románicas y góticas en España. Tenemos muchos ejemplos, tanto de unas como de otras. Por ejemplo, sobre las catedrales góticas podemos encontrar ejemplos como es el que yo os he dado, que es la Catedral de Burgos, pero también una de las más conocidas es la Catedral de Sevilla. Respecto a las catedrales románicas, tenemos ejemplos importantes en España como la de San Martín de Fromista en Palencia o la Catedral de Jaca en Huesca, que la tenemos muy cerca.